Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a intentar desarrollar esta charla con el doctor Andrés Gil Domínguez, a quien obviamente tengo que agradecerle por estar junto a nosotros. Es un placer tenerte, Andrés. Ni bien me puse en contacto con él, realmente seguí todo dispuesto para venir a charlar acerca de inteligencia artificial y derecho. Yo recuerdo tu primera charla en el aula magna hace varios años, donde realmente para mí fue una idea disparadora increíble escucharte, y a partir de ese momento empecé a plantearlo incluso en mis equipos de trabajo, que son 2 equipos de trabajo, veo que asienten con la cabeza, porque creo que es realmente la ciencia de datos y esta cuarta revolución en la que nos estamos enfrentando nos va a imponer enormes desafíos, muchísimos interrogantes, y eso hace realmente no solo desafiante, sino más que interesante toda la labor que como académicos, intelectuales y operadores jurídicos podemos realizar. Andrés nos va a hablar de inteligencia artificial y derecho. Te escuchamos con mucho placer. Gracias, Andrés. Muchas gracias, Norma. Muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí siempre es un gusto estar acá en La Pampa, en mi tierra, y juntar. Hablar de inteligencia artificial no es hablar de ciencia ficción, hablar de inteligencia artificial no es hablar de algo esotérico, ni tampoco de un próximo capítulo de Black Mirror. Hablar de inteligencia artificial es hablar de nuestra vida, porque la inteligencia artificial está en nuestra vida, en nuestras vidas, hace un montón de tiempo. Pero quizás hablar de inteligencia artificial, para tratar de entender distintas facetas de la inteligencia artificial, nos permite razonar, nos permite cuestionar, nos permite deconstruir saberes que están afincados en un modelo que hoy la inteligencia artificial está cambiando. Y uno de esos saberes es el derecho, al cual todos hemos aprendido y lo seguimos enseñando. Porque el derecho está afincado, está construido sobre la base de un mundo analógico. Y vivimos gran parte de nuestra vida, Norma, de que les habla. Pero la inteligencia artificial, con otros elementos, nos plantea un nuevo escenario, que es un mundo digital. Y las constituciones, el derecho civil, el derecho comercial, está construido y está desarrollado sobre la idea de un mundo analógico. Pero la inteligencia artificial y otros elementos plantean un mundo digital. Y el desafío de ustedes como jóvenes generaciones es empezar a ver y analizar si aquello que hoy está construido sobre un modelo analógico, antropológico, donde el hombre es la medida de todas las cosas, donde es el único que tiene la relevancia moral suficiente como para ser titular de derechos, si este modelo, a la luz de la innovación tecnológica, se sigue sosteniendo o no nos puede dar las respuestas necesarias y suficientes para los desafíos que hoy se plantea la inteligencia artificial y los desafíos del futuro. Un futuro que está a la vuelta de la esquina, un futuro que está muy cerca. No quizás para nuestras vidas, pero sí para la historia de la humanidad. Por ejemplo, la intimidad. Nosotros siempre hemos construido la intimidad como el centro de los planes de vida, de nuestra existencia, que nos permiten ser seres autónomos y tomar decisiones sin ningún tipo de interferencia de terceros. Esa intimidad, en un modo analógico, siempre fue receptada por el derecho constitucional, el derecho civil, como la tutela de un ámbito que permitiera que uno, a solas, yo mismo, pudiera desarrollar su plan de vida sin que nadie interfiriese. O que el público pudiese desarrollar su plan de vida en la intersubjetividad limitada, la intersubjetividad de ir a un lugar, estar en un lugar. Hoy, la intimidad es una intimidad digital. Nosotros vivimos a través de lo que mostramos. Somos y desarrollamos nuestro plan de vida a través de lo que mostramos, a través de lo que nos muestra, a
traer los contenidos que producimos y traer los contenidos que se producen. Entonces, ¿es posible seguir pensando la tutela de la integridad como la receptor del derecho civil y del derecho constitucional para proteger a las personas en un ámbito cerrado, privado, sin interferencias? ¿O ya hoy hay que pensar conceptualmente la intimidad como algo que Lacan llamó extimidad, que es todo aquello íntimo que se proyecta y que se muestra en el exterior? Y pensar también herramientas que protejan estas nuevas formas de vida que la inteligencia artificial y otros enseres tecnológicos están perfilando o están cambiando. Entonces, para hablar de inteligencia artificial dentro de este contexto introductorio, para mí es importante como tres pilares. Primero, un contexto general, hablaba recién Norma, que es de la cuarta revolución industrial. Segundo, un contexto particular, que es hablar de inteligencia artificial como uno de los emergentes de la cuarta revolución industrial. No el único, uno de los emergentes, que se conecta con los otros enseres emergentes tecnológicos. Y después, una tercera parte, una tercera estructura, pensar, yo lo pienso desde el constitucionalismo, la idea de un orden normativo digital, a la luz de la revolución industrial, la inteligencia artificial en más enseres, y ponernos a pensar, a deconstruir, a observar desde una perspectiva singularista, transhumanista, y no sé si la palabra es tecnocrática, pero sí basada en la tecnología, un nuevo modelo de derecho constitucional. En primer lugar, entonces, la cuarta revolución industrial. Nosotros estamos viviendo la cuarta revolución industrial, que tiene características que son totalmente innovadoras respecto a las otras revoluciones industriales que vivió la historia de la humanidad. ¿Cuáles son algunas de las principales características innovadoras? Primero el factor de aceleración. El factor de aceleración es todo aquello que una tecnología creada incrementa en la vida de las personas que es aplicada. Esta cuarta revolución industrial tiene un factor de aceleración de 1 millón. La anterior revolución industrial tuvo un factor de aceleración de 1000. La anterior revolución industrial se desarrolló a través de 4 generaciones. Esta, la actual, la cuarta revolución industrial, se está desarrollando a través de una generación o a través de 100 años, que abarca a un montón de generaciones que van de los baby boomers hasta la generación alta. De los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial hasta los que nacieron a partir de 2015, totalmente nativos digitales. La cuarta revolución industrial tiene otra característica, que es la convergencia tecnológica, que nunca se dio tampoco en las anteriores revoluciones industriales. Y esa convergencia tecnológica hoy se explica a través de una fórmula que es NBSI: nano, bio, tecno e info. De la nanotecnología es la capacidad de llevar a medidas atómicas diminutas la tecnología para que la tecnología pueda ser aplicada en múltiples espacios que si no nos llegaría, especialmente en un cuerpo humano. La biotecnología es el manejo del ADN o la reescritura del ADN como si fuese un Word que uno puede corregir y agregar. El aspecto de la información es la gran capacidad que tenemos de crear datos. Acá, en la unidad, no se había dado. Y lo pongo está dado por la inteligencia artificial y las distintas formas de inteligencia artificial y los desafíos que esta presenta. La cuarta revolución industrial, entonces, genera distintas emergentes tecnológicos. En primer lugar, la digitalización. En segundo lugar, el Big Data. En tercer lugar, la inteligencia artificial. En cuarto lugar, la tecnología blockchain. Dentro de la tecnología blockchain, la tokenización. Dentro de la tecnología blockchain, los contratos inteligentes y las organizaciones descentralizadas.
Y otro emergente es el metaverso. Algunos muy consolidados y otros en pleno proceso de desarrollo. Por eso algunos están anunciando la quinta revolución industrial basada en el metaverso y basada en la web 3. Una internet totalmente descentralizada. Totalmente descentralizada a cargo exclusivamente de los usuarios. En términos del primer emergente, que es hay como para mí como una relación concatenante de digitalización, Big Data e inteligencia artificial, que es hoy lo que más nos está impactando a nosotros en términos tecnológicos. Blockchain, tokenización también, más en aspectos económicos, proyectándose aspectos de organización del poder. Metaverso es algo en construcción, pero quizá nos permite avisorar ciertas cuestiones que después vamos a ver en términos de discusión del concepto de persona. Nosotros lo tenemos tan claramente definido y que para mí está en una situación de crisis del concepto de persona tal cual nosotros lo conocemos. La digitalización lo que permitió el proceso de digitalización es descomponer todo tipo de información en unidades mínimas, en bytes, que hacen que esta información sea más fácilmente acumulable, sea mucho más fácil de transportar, no se opaca, no se destruye y permite una permanente producción de datos y de información. Se dice que el 70% del conocimiento y de la información producida a lo largo de la historia de la humanidad se ha dado en los últimos 100 años, lo cual genera un volumen tan grande de información como nunca nosotros antes hemos conocido. Y la generamos nosotros, diariamente, a través de nuestra interacción en distintas redes sociales, en espacios digitales, en compras, en interacciones. Y si hay un momento de la arqueología digital que podemos tomar como el día cero, como el día de la creación, es cuando un señor en la historia de la humanidad va a quedar registrado, capaz que hoy la contemporaneidad no lo permite, pero como un creador de una nueva era, que fue Steve Jobs, inventó un teléfono inteligente. Algo que antes servía solamente para hablar, se convirtió en nuestro centro de vida. Para hablar, para crear contenidos, para interactuar, para controlar la salud, para estudiar. Y en la mayoría de forma gratuita. ¿Esto qué generó? Generó, entre otras cosas, que esta capacidad de producir datos, que es un sucedáneo de nuestras interacciones permanentes en el mundo de la digitalidad, ese mundo de digitalidad que va reemplazando el mundo analógico, nos permitió a todos convertirnos en productores de datos, con un volumen nunca visto. Y ahí aparece la idea del Big Data con ciertas características que tiene, que algunos lo asimilan al petróleo, pero tiene diferencias porque los datos no se tienen que extraer, los datos son inagotables, los datos no hay que utilizar, los tiene que desechar. Y frente a este inmenso volumen de datos producidos como nunca antes había dado en la historia de la humanidad, se produce un tema complejo, que es el cerebro humano, acostumbrado al mundo analógico, acostumbrado a manejar determinados volúmenes de información y a tomar decisiones en términos de intuición y de experiencia, se tenía que enfrentar con un volumen de datos nunca visto y cuya capacidad humana era imposible de analizar, estudiar, mensurar y explotar. Hay un libro que se llama The Game, de Alessandro Barico, que es un libro muy interesante porque es un libro que describe la arqueología del mundo digital en contraposición al mundo analógico y que nos permite de alguna manera tomar conciencia de las capacidades del mundo digital y de nuestra interacción con el mismo. Barico dice que en el mundo analógico el conocimiento era como una pirámide invertida, como un iceberg invertido. De forma tal que el conocimiento estaba abajo y para poder llegar de la superficie del conocimiento lo tenía que hacer
un trabajo profundo de experiencia del conocimiento, muchas veces guiado por quien maestro, profesor, sacerdote, que nos permitía llegar después de un arduo trabajo. La digitalización lo que hace es dar vuelta la pirámide y poner todos los conocimientos en la superficie. De forma tal que llegamos a través de lo que se llama la post-experiencia a esos conocimientos a través de un clic. Antes viene el profesor que sabía mucho, y te traía el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nadie conocía, y que lo explicaba, era un gran sabio, explicaba lo que nadie tenía, ni nadie conocía. Hoy eso está un clic. Está un clic, y eso es una forma de entender cómo funcionaba el mundo analógico, cómo funcionaba el mundo digital. Antes, cuando uno quería conocer lo que alguien, y esto lo vimos con Norma, iba a una enciclopedia, iba a una biblioteca. Hoy está un clic. Entonces, el mundo ha cambiado por esa enorme cantidad de información que producimos y esa enorme cantidad de información que está a nuestra disposición. Ahora, ¿cuál es el problema? El cerebro humano no tiene la capacidad, la funcionalidad, la potestad suficiente como para, frente a este volumen de información, darle una utilidad que pueda expresarse en distintas áreas, en distintos campos. Y entonces aparece la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es otra cosa que la consecuencia de la necesidad de buscar una tecnología que le permita al ser humano poder mensurar, disfrutar, explotar, aprovecharse de todo este nivel de información que el paso del mundo digital, el paso del mundo analógico al mundo digital produjo. Claro que la inteligencia artificial, que tiene muchas definiciones, pero que quizás la más sencilla, la más de cocina, para explicarse en la latinoamérica, sea, bueno, la inteligencia artificial es una tecnología que lo que hace es evaluar información para establecer determinadas soluciones o patrones en términos de alcanzar ciertos objetivos. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Bueno, toda esta información que es inconmensurable para el derecho humano, la inteligencia artificial tiene la capacidad de rastrearla, de analizarla, de generar resultados para alcanzar ciertos objetivos. ¿Cuáles pueden ser estos objetivos? Informarte. ¿Cuáles pueden ser estos objetivos? Aconsejarte. ¿Cuáles pueden ser estos objetivos? Predecir algo en términos de esa información. ¿Basado en qué? Basado en un algoritmo o una cadena de algoritmos. Es un software, que es una secuencia de instrucciones que, como una receta, le dice o hace funcionar a un smartphone, un robot, una máquina, que es el hardware. ¿Qué es eso la inteligencia artificial? Ni más ni menos. La tecnología que tiene la capacidad, frente a este volumen enorme de información, de buscarla, de solucionar problemas y alcanzar objetivos. Ahora, la inteligencia artificial hace años que la conoce. No es algo novedoso. Desde hace años que si nosotros queremos ir de un lugar a otro, en vez de utilizar, como utilizamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o algo que se llama la guía Peuser, que era un librito, la guía Filcar, la guía Peuser, que era un libro, donde estaban las coordenadas en las calles, lo que hacíamos. Y buscábamos a ver cómo podíamos llegar de donde estábamos a partir de cuadrantes. Ese es el mundo analógico. Ahora que usamos Google Maps o Waze, cuando nosotros queremos ver una película en distintas aplicaciones, a medida que vamos viendo la película, ¿sí? Las aplicaciones nos van diciendo cuáles pueden ser aquellas que nos gustan. Cuando nosotros queremos hacer algún tipo de entrenamiento físico o de cuidado de salud, le preguntamos a una inteligencia artificial, le damos nuestros datos, muchas veces permitimos que de nuestras interacciones, nos dice, bueno, este es el entrenamiento, este es el cuidado de salud. Cuando buscamos pareja, buscamos joda, están Tinder, están Hamlet, no sé, mejor, que de lo que me perdí. Dale, ven. De lo que me perdí. Cuando antes, ¿qué teníamos que hacer? Un trabajo
enloquecedor. Entonces nosotros convivimos con la inteligencia artificial, no es que es algo novedoso, es algo que no estamos acostumbrados a nuestras vidas, y nos ha ayudado mucho. Ha ayudado mucho, ha facilitado mucho el desarrollo de nuestra vida, de nuestro plan de vida, ya en una dimensión que es digital. Ahora, la inteligencia artificial, a partir de su advenimiento, ha ido evolucionando. Han aparecido distintas formas de inteligencia artificial. Una primera inteligencia artificial, que algunos discuten si se la puede llamar inteligencia artificial o no, es la inteligencia artificial simbólica. Esto es un software, un algoritmo entrenado para dar un tipo de soluciones en una sola actividad. Pero no tenía ninguna capacidad ni de aprender, ni de reproducir conocimientos, sino que es un software entrenado en donde se le daba determinada cantidad de información, determinada cantidad de datos, y dentro de ese universo de información y datos, si uno le plantea un problema, de entrada, la inteligencia artificial solucionaba. Por ejemplo, los motores de búsqueda de Google. Le decía, quiero ver quién es la famosa Norma Martínez, y entonces tiraba todo lo de la famosa Norma Martínez. Ahora, en una segunda etapa apareció lo que se llama el aprendizaje automático, en donde a una inteligencia artificial se le da determinada información, se le entrena con determinada información, o bien no se le da información y se le da reglas mínimas, y esa inteligencia artificial, a través del funcionamiento del software, va haciendo un aprendizaje propio respecto de la información que se le dio con las reglas mínimas para llegar a un resultado. Estas dos formas de inteligencia artificial se llaman inteligencias artificiales trazables o de caja blanca. ¿Por qué? Porque a partir del programador que la construye, porque la inteligencia artificial la hacemos nosotros, en un proceso de planeamiento, de desarrollo, implementación y de uso. Y siempre en esto hay una participación humana, especialmente en la creación. Entonces, ¿por qué se dice que es trazable y verificable? Porque uno puede ver, observar dentro del software cuáles son los pasos que va siguiendo la inteligencia artificial para darnos el resultado ante el problema que nosotros le planteamos. Entonces, la inteligencia artificial, que es la que habitualmente nosotros interactuamos, es trazable, es verificable, es de caja blanca, porque se la puede ver. Entonces nos ayuda, colabora con nosotros, nos ha cambiado la vida y no nos genera muchos problemas. ¿No? Nos genera muchos problemas. Ahora, en la evolución apareció otra inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial profunda, Deep Learning, que está basada, o funciona con redes neuronales, que se asimila a la sinapsis de las neuronas del cerebro, que tiene distintas capas, cada vez más profundas, que la hacen mucho más rápida, mucho más eficiente, mucho más precisa. De forma tal que cuando uno le plantea un problema, la inteligencia artificial funciona arrojando un resultado de forma más rápida y más eficiente que las anteriores, pero hay un momento en estas capas neuronales, de las redes neuronales, que nosotros no sabemos por qué la inteligencia artificial llegó al resultado. Lo podemos seguir hasta ciertas capas, pero hay ciertas capas donde ya no tenemos la capacidad humana de verificar por qué llegó a ese resultado. Eso se llama las cajas negras. Y que genera una gran discusión ética hoy en torno a qué hacer con esta inteligencia artificial de cajas negras, que es la mejor de todas, que es una evolución, que es todavía, que es monomodal, es decir, todavía la inteligencia artificial, aún la de conocimiento profundo, puede hacer una función. Pues si yo les hablo contestarme, si yo quiero hacer esto, si yo les he puesto texto dibujar,
Todavía no hay una multimodal, no hay una inteligencia artificial que pueda hacer varias funciones a la vez combinadas. Todavía, ya está por venir. Y entonces hoy podemos decir que hay dos tipos de inteligencia artificial. Inteligencia, o dos clases. Inteligencia artificial débil e inteligencia artificial fuerte. Y algunos la dividen en fuerte y en superfuerte. La inteligencia artificial débil es la que hoy conocemos. Aún esta, de las redes neuronales, con cajas negras, no trazable en una parte de este proceso, pero eso es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está al servicio del ser humano, creada por el ser humano y al servicio del ser humano. Más allá de ciertas consecuencias que hoy puede traer de discusiones sobre la responsabilidad civil, de discusiones sobre intimidad. Ahora, se plantea que en un futuro, que no se sabe, algunos como Ray Kurzweil lo plantea en 2045, la singularidad tecnológica, está a vuelta de la historia de la humanidad, a vuelta de la historia de la humanidad, se plantea que vamos a poder llegar a una inteligencia artificial fuerte, que va a ser una inteligencia artificial que tenga un determinado grado, un alto grado de autonomía para tomar decisiones. Que tenga un grado de autonomía para autorreplicarse, que tenga un grado de autonomía para gestionar su propia reparación, que tenga un grado de autonomía para desarrollar muchas de las tareas que hoy desarrollamos los seres humanos sin tener un ser humano al lado. Y después está la idea de la inteligencia artificial súper fuerte, que sería cuando el Homo sapiens sapiens sea reemplazado por otras formas en donde la inteligencia es una inteligencia artificial superior. La inteligencia gobierna y habite el planeta, lo que en un momento autores como Arias llamado el Homo Deus, el Homo robótico, el Homo Excelsior. Pero son cuestiones a futuro. Hoy, el tema está pasando por que la inteligencia artificial profunda de redes neuronales comienza a evolucionar hacia pasos que nos acercan a una inteligencia artificial fuerte. Esto es, una inteligencia artificial con capacidad autónoma, con toma de decisiones, con realización de conductas a la par, quizás mejor que el ser humano. Y por eso la irrupción del chat GPT o chat GPT generó tanta conmoción, porque todos empezamos a hablar del chat GPT como si nunca habíamos estado con una inteligencia artificial al lado, que íbamos con Waze a buscar. Pero ¿por qué conmovió la aparición del chat GPT como había conmovido antes cuando un ingeniero de Google tuvo una revelación que le costó el puesto porque lo rajaron? Porque con la inteligencia artificial generativa, que es este tipo de inteligencia artificial tan aparecido, que es inteligencias artificiales que usan el lenguaje para comunicarse, resolver los problemas que uno le plantea. Una inteligencia artificial llamada Lambda tuvo un diálogo que después se publicó, que fue como un reportaje, un diálogo que trascendió, no tuvo tanta trascendencia como el tuvo un diálogo donde con Lambda me sentí que estaba hablando con un ser sintiente. Cuando aparece ChatGPT, la gran virtud de OpenAI es ponerlo primero en escena gratis, la conmoción fue ¿por qué? Porque por primera vez la inteligencia artificial empezaba a interactuar con nosotros a través de un elemento estructural de la mente humana, que es el lenguaje. Y no un lenguaje de una respuesta como un bot, como Boti. Un lenguaje con respuestas en donde me daba cosas que yo quería saber. Me chamullaba, como dicen los chicos ahora, coloquial, me chamullaban usando el paro, como dicen las nuevas generaciones, me chamullaba, me decía chistes, no solamente me ayudaba a trabajar, sino interactuaba en aspectos que son esenciales de la cultura humana, que es el lenguaje, que son dos funciones del arte. Estas inteligencias artificiales pueden hackear la cultura. Pueden hackear la cultura. No creo que sea así, yo creo que la inteligencia artificial vino para ser un coworking, un colaborador de la humanidad y para que en distintas formas evolutivas
y vamos con la inteligencia artificial en otra forma en un futuro relativamente cercano. Por eso ChatGPT generó tanta controversia y tanto debate. Pero claro, como vemos, hay una tensión entre tecnología, inteligencia artificial y humanidad. La inteligencia artificial está sometida permanentemente a cuestiones de vínculos con la ética. Hay algunos que dicen, voy a utilizar la ética ¿para qué? Para orientar el desarrollo de la inteligencia artificial. De forma tal que la inteligencia artificial tiene que cumplir con ciertos patrones. Y todos los patrones éticos que se le han planteado a la inteligencia artificial son antropocéntricos. La inteligencia artificial tiene que estar al servicio del hombre respetando los derechos humanos. Bueno, esta inteligencia artificial no va a tener ningún problema. La que evolucione es con serias dudas. No que no respete los derechos humanos, que necesariamente vas a tener que construir otro discurso y otra estructura de derechos, no los derechos humanos, pensados antropológicamente para el hombre después de la Segunda Guerra Mundial que está en el siglo XX. Y hay otros directamente extradictos, que se basan en inteligencia artificial. Eric Sadin, gran filósofo francés, que ha publicado varios libritos en caja negra, muy recomendables, dice, no, basta de inteligencia artificial, porque con la inteligencia artificial estamos perdiendo un sentido profundo de la humanidad. Estamos perdiendo ese derecho ese derecho, esa percepción, esa facultad de equivocarnos, de conmocionarnos, de no saber a dónde ir. Ahora tenemos una permanente asistencia que dicen cuestiones que son esenciales. Dice, más que singularidad ontológica, más que tener miedo a que en el futuro las máquinas no reemplacen, lo que tenemos que tener miedo es que hoy es a la singularidad ontológica, hoy que las máquinas nos quiten la humanidad en el presente, ya no. Entonces también esto da lugares a discusiones éticas. Todo esto, lo que estamos viviendo en la cuarta revolución industrial, los enseres normativos, el efecto de la inteligencia artificial, repercute en el derecho, repercute en el discurso jurídico, y repercute en lo que se llama el derecho constitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución es la norma básica que asegura la convivencia pacífica de una comunidad a través de valores acordados. Y es una Constitución pensada analógicamente, una Constitución pensada antropológicamente, una Constitución desvinculada a la tecnología. Ahora, presumamos que el derecho siempre estuvo desvinculado a la tecnología. Hay una diferencia patológica entre el derecho y la tecnología, como si fueran dos enemigos. Eso, un primer buen acercamiento es el viejo apotécnico, lo utilizaba mucho mi querido maestro Villarca, que decía nuevos contenidos en viejos derechos. Pero sobre esta base, tener en cuenta que hoy el derecho fundamental a considerar es el derecho al desarrollo científico y tecnológico. Esa es la norma de cierre de un sistema constitucional moderno. Ese es el derecho que va a cerrar el ejercicio de todos los derechos. Porque la salud, la vida, la educación, la dignidad, la libertad de expresión, muchos derechos económicos, sociales y culturales, en clave digital, son totalmente distintos que lo eran en clave analógica. Y por eso, tomando esta técnica como primer acercamiento, podría decir, nuevos contenidos en viejos derechos, basados en el desarrollo científico y tecnológico todas las veces que sea posible. Y nuevos derechos basados en el desarrollo científico y tecnológico todas las veces que sea necesario. Y sobre esta cuestión, sobre este tema, que implica tener una mirada singularista, transhumanista, basada en la tecnología tecnológica, es que hay algunos puntos que uno tiene que repensar. Primero, el concepto de persona. Tenemos un concepto de persona antropocéntrico. El hombre como la medida de todas las cosas, el único que tiene la relevancia moral suficiente como para que le reconozcan derechos al sujeto de derecho, términos que nosotros conocemos, sea titular de derecho, tenga garantías para proteger. Ahora, este concepto ya recibió un golpe muy duro con el derecho animal, especialmente a partir de la clienta más linda, más buena que he tenido, que es la orangutana Sandra, donde apareció la sintiencia animal como un elemento de relevancia moral suficiente como para considerar a un no humano titular de derecho. Entonces, hoy podemos seguir sosteniendo esto de forma cerrada, que
la persona es sinónimo puro y exclusivo de un ser humano. Cuando primero tendríamos que discutir qué es un ser humano. Porque no es el mismo ser humano del siglo XX al del siglo XXI, o bien el siglo XX cuando aparece el smartphone, donde hoy el smartphone es un exacerebro, es una parte de nuestro cuerpo. Igual tenemos una persona humana aumentada, por ahora, por el exocerebro, por el cuerpo. En breve, a través de la nanotecnología, incorporado a nuestro cuerpo, a través de esas otras modalidades, si siquiera se llama smartphone, vaya a saber cómo se va a llamar. También tenemos hoy, que debido a la biotecnología, existen las personas cyborg, personas que por deficiencias físicas o por el deseo de aumentar capacidades han incorporado tecnología a su cuerpo de forma tal que ya no es un humano como se pensó para otorgar los derechos de la Constitución, es un humano aumentado. Entonces tuvo algún problema y la reparación terminó con ese problema y le dio una facultad adicional, como le dije a Harrison, el chico de la técnica, o bien porque alguien dice, yo quiero incorporar tecnología de una perspectiva transhumanista, esto es, incorporar toda la tecnología posible para tener un biomejoramiento y quizás en algún día poder ganarle a la muerte, no para ser inmortal, sino para ser amortal. Tenemos las personas, o vamos a tener en breve, las personas avatares. Es decir, aquellas personas que en el ámbito del metaverso, los avatares, van a interactuar en un mundo virtual que va a estar íntimamente relacionado con el mundo real. Y no es nada nuevo en la historia de la humanidad. Si uno va a tiempos prehistóricos, va a ver en las pinturas rupestres, va a ver en determinados conjuntos arquitectónicos muy básicos la construcción de mundos virtuales, que estaban justo con el mundo real, construyendo con el mundo real. La diferencia entre eso y el metaverso que viene es que ahora es un mundo virtual que vamos a poder vivir. Vamos a poder estar inmersos y vivir. Antes estaban en nuestra creación, eran parte de la cultura, y nosotros la inmersión la hacíamos a través de la imaginación. Ahora, a través de la tecnología, cuando se creen que no va a haber un metaverso, va a haber múltiples metaversos, y en esto, películas de DC que Marvel están dando un adelanto, no hablan del Hombre Araña y de los metaversos, están diciendo cómo va a ser ese mundo interconectado, virtual, inmersivo, que vamos a poder, a partir de una suerte de interoperabilidad, pero vamos a tener también la persona, esa persona que va a ser física y también va a ser avatar, y también va a tener derechos y va a tener una determinada protección. Y después van a estar las personas, cuando la inteligencia artificial alcance un determinado grado de desarrollo, que en breve vamos a tener las personas sintientes o las personas tecnológicas, ya sea en un cuerpo antropomorfizado de un modo humanoide, o ya sea a través de un espacio virtual. Yo acabo de leer un libro muy lindo, El Metaverso y Sociedad del Futuro, que dice, no falta mucho para que yo interactúe con una persona sin cuerpo. Y la idea del desarrollo de la inteligencia artificial es, quizás robots humanoides, o quizás personas sin cuerpo, que lean libros, que nos asistan, que desarrollen tareas. También ese es el desafío, empezar a ver bajo qué circunstancias, bajo qué condiciones yo voy a reconocer la personalidad jurídica de los seres sintientes digitales. Entonces, que algunos se podrán cagar de risa. Fue lo que me pasó hace muchos años atrás, cuando yo planteé que los animales humanos, como seres sintientes, también debían ser sujetos de derecho. Cuando planteé el caso de la Sultana Sandra, de los chistes para abajo, del ridículo para abajo. No estamos muy lejos en entender que plantear este desafío de es el centro. Todo el derecho, el derecho constitucional, todos los derechos secundarios, no lo digo secundario de forma despectiva, lo digo de categoría, están pensados sobre la figura del hombre, antropocéntrica.
Bueno, esa figura hoy está en crisis. En serio, se ve la crisis. Por realidad aumentada y porque ya la inteligencia artificial nos está planteando lo que va a venir. Cuando yo escucho los charlas con los asesores, escucho charlas, todos me cuentan los diálogos que tuvieron con el chat GPT. Y te cuentan y le pregunté y me dijo, ¿y por qué es esto? Porque yo creo que el hombre está cansado del hombre. Entonces busca otra forma de interacción. Está cansado del Homo sapiens, está cansado del Homo sapiens, busca otras formas de interacción. Y lo hagan crecer, y lo hagan ser más feliz, y lo hagan desarrollar su vida, y lo hagan entender la finitud. Entonces, ese es un punto. Y otro punto también, que empieza a ser muy importante, es la reconfiguración de cómo hemos conocido nosotros o la funcionalidad del derecho a la no discriminación. ¿Por qué? Porque en la etapa del desarrollo de la inteligencia artificial, el gran desafío es evitar sesgos cuando se programa, evitar sesgos discriminatorios cuando la inteligencia artificial funciona, y esto nos pone en llena de alertas cuando estamos en redes neuronales, que en esas capas no sabemos ni cómo está llegando acá. Y después en las eventuales aplicaciones, son decisiones de inteligencia artificial que no tienen verificación humana. Por eso, hoy están empezando a emerger distintas profesiones para hacer un derecho. Por ejemplo, las auditorías verificatorias de la inteligencia artificial. Uno puede estudiar, especializarse en ciertos campos del derecho y necesariamente debe cumplir las inteligencias artificiales. Y de esta manera trabajar en auditorías de software, ya sea cuando está creando un programador, ya sea cuando se trabaja en estas capas neuronales, cómo hacer para controlarlas, o cómo se trabaja en los efectos, cuando la inteligencia artificial toma algún tipo de decisión. Muchas veces la discriminación es el smallwashing, cuando muchos discriminan seres humanos y dicen, pero yo hice el algoritmo, es un algoritmo. Y también la necesidad de, o la emergencia de nuevas profesiones. Por ejemplo, el ingeniero en conocimiento jurídico no va a tratar mucho el desarrollo, que cada uno va a tener su propia inteligencia artificial. Cada estudio, cada universidad va a tener su propia inteligencia artificial. Entonces, aquel que sea un ingeniero de conocimiento jurídico, que sepa hacer tecnología, que sepa conocimiento jurídico, va a tener un lugar muy importante en este campo de la interacción entre tecnología y derecho. Y así podríamos tocar muchísimas variables en el campo de lo que hoy conocemos del derecho constitucional. Como la libertad de intimidad, como el funcionamiento de la democracia, como el funcionamiento de la justicia, como varios derechos que los hemos conocido de una manera que se están reconfigurando, como las acciones. Es decir, hoy, el habeas data, que está en el artículo 43 de la Constitución, es una pieza de museo. Porque el habeas data fue pensado ¿para qué? Para proteger los datos personales que estaban en el banco de datos públicos, privados, tirados a hacer informes, todos juntitos, en un solo lugar, trazables, mensurables, revisables, y unos datos circulan por todos lados. Entonces, pensar también cuáles tienen que ser las nuevas garantías de los procesos institucionales para proteger estos derechos de esta nueva clave, que es la clave que estamos viviendo todos nosotros, y especialmente las claves que están viendo las nuevas generaciones, y las que están haciendo en este momento van a ser totalmente digitales, con un gran drama, que es que si la justicia va a seguir pensando, va a seguir funcionando de modo analógico como acá, como funciona hasta acá, cuando en un par de años los que nazcan hoy lleguen a una edad de conflictos que merezcan ser resueltos o deban ser resueltos por un intermediario imparcial y parcial, lo van a resolver blockchain en su contexto de aplicación, porque no van a encontrar ningún tipo de respuesta. Bueno, entonces de alguna manera, el planteo que yo quería compartir con ustedes, que la inteligencia artificial, cuando uno habla, cualquiera de los tipos de inteligencia artificial y sus experiencias, no es que alguien va viendo haciendo inteligencia artificial para decir una mensaje, no enseña nada, sino que habla de lo que todos nosotros estamos viviendo cotidianamente. Ahora sí, ponemos a pensar esto.
inteligencia artificial es una evolución que va a llegar a un determinado estadio en breve, que nos va a cambiar mucho más nuestras vidas, pero que fundamentalmente va a poner mucho más en crisis lo que ha puesto hasta acá al derecho, que como siempre se resiste, mira para otro lado, hace preguntas retóricas, que no quiere hacerse cargo de una realidad que ya hoy es parte de nuestra vida. Muchas gracias y preguntas, dale lo que quieran. Preguntas, por favor. Preguntas, dudas, comentarios. Yo lo que le estaba diciendo a ella, bueno, que va a ser una transición interesante en el ámbito jurisdiccional, ¿no? Porque nos pasa particularmente, yo suelo tener una visión crítica, porque muchas veces cuando litigas de parte de consumidores y consumidoras hipervulnerables o de personas que están en situación de vulnerabilidad, nos encontramos con que muchas veces hay trabas como que, por ejemplo, cuando te contestan vistas, te citan fallos anteriores a la ley de defensa de los usuarios y consumidores, se citan jurisprudencias anteriores a la reforma constitucional. Entonces yo, haciendo este paralelo, que no sé si es descabellado o no, pienso, ¿no?, que desde el sistema estatal, que no sé, como vos decís, capaz puede que otro ente u otro organismo resuelva los conflictos, ¿no? Pero ¿cómo me imagino y empiezo a pensar, ¿no?, cómo sería esa etapa de transición? Porque el vocabulario y el lenguaje que hoy se habla se va a dejar de hablar y ya no va a ser suficiente para designar o para ponerle un nombre a lo que a la gente le pase, porque va a escapar a los conocimientos académicos, ¿no? O sea, va a ser una transición incluso de décadas. No sé vos qué opinas al No, respecto. yo no creo que sea una transición. Yo creo que va a ser una revolución abrupta, donde el sistema judicial No va a quedar. se adecua o el sistema judicial va a quedar en desuso, porque las personas van a buscar otras formas que la tecnología ofrece para solucionar sus conflictos. Entonces, por eso yo vengo planteando hace un montón una gran demanda de actualización del Poder Judicial. En algunos poderes provinciales tienen mucho más desarrollado, pero el Poder Judicial Federal y Nacional realmente es una letanía incomprensible de incorporar inteligencia artificial para muchísimas tareas. Hoy se está incorporando, bueno, empleo, creo que es un método de solución de conflictos alternativo a través de la aplicación de blockchain y tienen resultados, llevan poco tiempo. Imagínate eso dando respuestas realmente eficientes a los problemas de la gente. Yo creo que la justicia se va a tener que adecuar. Pero vamos a suponer que vos todavía querés tener una IA al servicio del Homo sapiens como asistente. Bueno, hoy puedes tener en el servicio de justicia que la IA haga muchísimo de los trabajos que tardan mucho tiempo, en muy poco tiempo, y que te genera a su vez transparencia, trazabilidad y mejor funcionamiento del sistema. Si la inteligencia artificial está incorporando en todos los órdenes, ¿cómo podemos nuestras vidas? Es más eficiente a partir de que nosotros convivimos y utilizamos la inteligencia artificial para nuestros distintos quehaceres y estilos de vida. Entonces, ¿cómo la justicia no la va a incorporar? ¿Cómo ni siquiera va a tener un plan de incorporación de inteligencia artificial para el mejor funcionamiento del Poder Judicial? ¿Cómo no vamos a tener un plan donde la digitalización, porque el Lex 100 es más o menos la escritura P, de lo que hoy ofrece la digitalización? ¿Cómo no vamos a tener un proceso de máxima digitalización del funcionamiento del Poder Judicial en términos de la tramitación de causas? Que si no, para el COVID-19 todavía estaríamos con los papeles, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los asesores atestados, en edificios sin baños, y haciendo cola de 2 horas para que pongan un papelito que pongan un sello. Estaríamos en esa. Si no hubiese sido por el COVID-19, seguiríamos en esa misma situación. Lo que pasa es que la automatización hoy en el Poder Judicial pasa por delegar cada vez más empleados que resuelven las cosas que en realidad se podrían automatizar tranquilamente con la incorporación de tecnología. Pero bueno, yo justo hoy hablaba con Norman. Tucumán, una audiencia de la información, recuerdo,
caso laboral, donde se utilizó ChatGPT para explicar a las partes cuál era el alcance de ese acuerdo. Quedó plasmado en En Colombia, un juzgado contencioso administrativo resolvió una causa, también una causa, a través de un metaverso con avatares. Porque a ver, el servicio de justicia ha dejado de ser un lugar. La justicia ha dejado de ser un lugar, se ha transformado en un servicio que se da digitalmente. Pero muchos se empecinan en que siga siendo un lugar. Formas y los rituales sacramentales. Y no autorizar notificaciones electrónicas. Acá te lo puede decir Sebastián, yo me canso de notificación por WhatsApp. Tiene Nada. que ser un lugar, pero Es todo papel, o sea, se ha transformado en un sistema que seguimos. Ha dejado de ser hace tiempo, nuestra vida ha dejado de ser hace tiempo un lugar. A ver, cuando uno habla de ciudadanía, a ver, cuando vos enseñabas ciudadanía, ¿qué enseñabas ciudadanía? Haciendo sistema, ciudadanía era si te hacías en un territorio o si te hacíamos con la sangre de alguien. Hoy la ciudadanía es digital. A ver, ¿quién puede decir que uno hoy, estando acá, no puede estar en cualquier lugar del mundo en ese ambiente? el lugar es siempre. Entonces, la ciudadanía hoy es digital. Bueno, estamos pensando en cómo tratar esa ciudadanía digital. No, seguimos pensando que ciudadano es el que nace en un lugar o que es hijo de alguien o que nace en otro lugar. Y el que no tiene la sangre ni nació en ese lugar, la idea de ciudadanía digital. Y cada rubro, cada punto del derecho vos lo podés pensar, cuestionar, Los límites y los límites del ordenamiento jurídico. y eso lo tenés que rediseñar, y hoy están en crisis. Hoy están totalmente en crisis, porque vos antes tenías el límite territorial de la soberanía, vos antes tenías el límite de la división de poderes de determinado sistema que funcionaba a través de una representación. Y hoy si vos decís, yo tengo blockchain y no puedo hacer agua ateniense en todo un país para la toma de decisiones. De hecho, hay algunos proyectos en algunos países que están empezando a pensar blockchain. ¿Blockchain para qué nace? Una tecnología que nace para el Bitcoin y las monedas virtuales, que después se extiende a otros campos como los contratos inteligentes y que hoy está en el campo de la salud, de la economía. Entonces, El tema es que excede, o sea, la cuestión de los límites hay. Mientras repensamos, todo sigue avanzando y siempre seamos, no un paso, mucho más atrás, ¿no? Pero la cuestión de los límites excede, la Unión Europea, la regulación tiene que estar. sí, hasta ahora la regulación intentada por la OCDE o OCDE es Unión Europea. Pero poner que la Unión Europea y China, ¿qué va a hacer? Sí, pero aparte son todas propuestas de regulaciones antropocéntricas, pensadas en que se respeten, todo repito, que se respeten los derechos humanos. A ver, pero ¿qué derechos son hoy los derechos humanos a la luz de esta tecnología? Hay una doble cara. No están A ver, que No lo vayamos tan bien. Tenemos un código civil reformado en el año 2015, menciona 13 veces la palabra tesoro. Yo nunca me encontré un tesoro y no mencioné internet ni ninguna vez. Acá. tenés algo peor. La Corte Suprema de Justicia el año pasado reformó la audiencia pública en el caso de Natalia de Negri para discutir los alcances de la intimidad digital. Yo tuve la suerte de ser amigo aceptado por la Corte y opositor, y cuando resuelve y le niega la protección a Natalia de Negri de una identidad digital dinámica, de la construcción de parte de su vida cuando era militar, en esa época la edad era a partir de los 21, la mayoría era a partir de los 21 años, y dice, pero la intimidad de todo lo protegida es la de Boschetti y de Balbini. Que es un fallo de la Corte Suprema de Justicia que protegió la intimidad cuando la intimidad estaba de alguna manera circunscrita a la prensa escrita. O sea, vos ves esto, bueno, es imposible que el discurso jurídico por este camino pueda entender todo lo que está pasando. ¿Qué pasa? Todo lo que está pasando ahí, o el discurso político frente a las preguntas retóricas. ¿Qué vamos a hacer con la inteligencia artificial? ¿Cuáles serán los peligros? ¿Estará amenazada la humanidad más? Decime vos que
si las características que tiene que tener una persona electrónico digital, para vos considerando sujeto de derecho, a la vuelta de la esquina con tu pareja. Y aún en esa concepción de darle entidad o sujeto, pensar en la inteligencia artificial como futuro, dando un sujeto de derecho, sigue siendo antropocéntrico, igual que cuando. Porque somos nosotros y nosotros decimos qué derechos le damos a los animales, a los ambientes. Por eso, hay que empezar a pensar en eso. Si estamos dispuestos a ceder. A ver, así como hoy ya estamos trabajando en el concepto de familia interespecie, configurado por animales humanos y humanos, ambos como sujetos de derecho y ambos como con relevancia moral, no por la sintiencia, algunos animales con cierto grado de cognitividad y cierta estructura funcional mínima, pero con la base de la sintiencia, el animal y los animales humanos, así vas a tener en no mucho tiempo las familias híbridas humanas y digitales. Cuando existan robots humanoides con inteligencia artificial más desarrollada que convivan con los seres humanos, cuando existan las personas sin cuerpo que convivan con los seres humanos y se genere algún tipo de nueva relación empática, de intersubjetividad, de afecto, en el cual la persona humana y la persona digital comparten un espacio que quiere ser protegido. Y hablar con la aparición del metaverso. Ahí la Bueno, en el metaverso es mucho más porque vas a tener una personalidad dual esquizofrénica. Porque va a ser una persona que va a vivir en el mundo real y esa misma persona a través de un avatar, lo que él quiere ser, de lo que los seres humanos vivimos soñando de que somos seres humanos. Y son los sueños los que nos mantienen muchas veces en la lucha contra la angustia de la plenitud. Cuando vos soñás, tenés función de vida. Y eso te permite superar la angustia de pensar todos los días que esto se termina en un momento. Siempre hemos soñado. El mayor sueño de todo va a ser los metaversos. Porque ¿qué te va a permitir los metaversos? Y cumplir lo que vos has soñado. En ser, en estar en lugares, en participar de eventos históricos, de vivir ciertas cuestiones. Hay un capítulo de Black Mirror que ganó muchos premios, que se llama San Junipero, que es la mejor representación de lo que puede ser la existencia digital, aún más allá de la propia existencia humana. Entonces, es eso. Pero todo esto al derecho, como lo seguimos enseñando, bueno, la derecho constitucional, lo damos desde igualdad de derechos civiles, lo damos como si no estuviera pasando. Yo creo que ese es el problema, que todos se están actuando desde lo jurisdiccional, como decía Aldana, como si no estuviera pasando. Nosotros en la responsabilidad civil, el derecho de daño, vimos el impacto del maquinismo, la revolución industrial, dejando de lado la conducta del ser humano para pensar en otros motivos por los cuales le achacábamos la responsabilidad de un hecho dañoso. Yo pienso ahora, bueno, ¿qué vamos a hacer con personas que a un clic de distancia, como vos decís, que realmente es muy fácil educarse hoy, se resisten a hacerlo? Y vos dijiste hoy, la educación es un servicio. Y si es un servicio, y se resisten a educarse, y se resisten a brindar una mejor calidad de servicios, estamos en un súper problema. Sí, claro, yo la solución la tengo, la solución se le presenta a la República. Claro. A ver, yo cada vez que me pago un pizarrón, y doy clases, me doy cuenta que soy un dinosaurio dando clases como de generación. Pero soy plenamente consciente. Un señor de 55 años con un pizarrón, con una lapicita, un crayón, hablándole a gente de 20 y pico de años que está todo el día viendo videos, tenés que ser muy piola como para que mantener la atención y que aprendan. Sí, mucho chiste, no sé, pero ¿por qué? ¿Cómo aprenden? Se aprende en touch, se aprende en audiovisual. O sea, nosotros seguimos enseñando una y media a un tipo o una persona hablando de él, con este desarrollo. No, sí. Ahora, si tú inventaras cómo superar esto, sería. Sí, lo otro, el tema de educación es la rapidez con la que hoy se pretende aprender, porque hoy todo es rápido, todos son reels de 30 segundos. Porque tenés todo a la mano. Claro. Ahora tenías que ir a la enciclopedia, tendrías que ir acá, tendrías que tener el profesor que te ayudaba, el discípulo, ya no hay más discípulos. Es más discípulos.
No, y esto que hablamos de la regulación, yo pienso, si el factor de aceleración es de 1 millón, las personas dentro de la actividad jurisdiccional se resisten a educarse o se resisten a meterse, a capacitarse, ¿no? a abrir la perspectiva, la regulación va a ser imposible, porque es imposible regular todo eso, pero aunque sea pensar en nuevos principios generales del derecho, principios más aplicados a las cuestiones tecnológicas, que nos permitan trazar algunas directrices. Ah, bien. No, yo por eso publiqué este libro. Con eso es todo. Claro. Muy rudimentario, muy primitivo, quizás muy elemental, pero eso es todo, en repensar el derecho. Es que va a ser todo un poco artesanal en parte, porque tenés que diseñar la solución como vos decís, o sea, pensar. Y a veces no es ex ante, como si fuera del derecho estamos acostumbrados, sino más que es poco. Es que sí, una vez que se presenta el conflicto. Se trata de ir probando y regulando a medida que se va probando y se regulando. Esto es necesario a veces que haya una regulación específica, sino saber manejar alguna Es que sería maravilloso eso, andar el siglo. porque bueno, está toda esta discusión de che, regulamos y limitamos mucho, no regulamos y vemos qué pasa, los riesgos. Pero mira, con la lógica regulatoria del derecho antropocéntrico analógico, el derecho digital se te va a reír siempre en la cara. Se te va a reír siempre en la cara. No vas a poder decir, la regulación tiene que ser pensada en términos digitales. No estoy quitando la O sea, serían los derechos que ya tenemos en clave digital. Y la creación de nuevos derechos. El derecho, me imagino, el debido proceso adjetivo en clave digital. Es ver cómo lo interpretamos. El debido derecho adjetivo en clave metaversiva. El derecho de propiedad en clave digital. ¿Sí? Bueno, eso se habló mucho en Este va a ser de lectura obligada. en las jornadas. Claro, En las entonces, jornadas para migrar, es el nuevo libro del sexo. Sí, yo creo que lo que tenemos que apuntar es a esto que a lo que vos estás trabajando, que la verdad desconocía, pero pensar en principios generales que nos permitan tener un norte, aunque sea mínimamente un norte, no regular porque es imposible y también puede limitar y atrasar la ciencia. Hoy tenés un punto de partida que es interesante. Los principios generales son los principios por los cuales se construyó el derecho de los derechos humanos. Eso está bien como punto de partida. El problema es que para algunos el punto de partida es el punto de llegada. Claro, Desde ahí yo veo el problema cuando veo las regulaciones de la Unión Europea, de la UNESCO, de la OCDE. El año pasado se hizo un congreso de derecho civil y que estuvo grandes amigos de Luisito Corbalán, que es uno de los Juan Corbalán, del laboratorio de inteligencia artificial de la Facultad de Derecho y que creó inteligencia artificial que funciona hoy en el ámbito del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se llama Prometea, que es una inteligencia artificial blanca, trazable, que da buena asistencia mínima, pero bueno, existe. Ahora, la Corte Suprema de Justicia nunca levantó el teléfono y le dijo a Corbalán, che, Corbalán, ¿por qué tenés Prometea ahí? No me la traes para acá y veo si no se coloca. Colombia, la Corte Interamericana. La Unión Europea de la Justicia Nacional contrató a Cecilia Danesi para, o sea, desde los empleados. claro, pero No, pero es de la esa Corte, para actitud nada, me ¿no? hace- Vos decías hoy, es como que el hombre se aburre de sí mismo, pero no siempre nos aburrimos de nosotros mismos, porque me parece que a veces, El hombre se aburre de sí mismo menos el hombre que tiene poder. bueno, Y no comparte algo que no sabe. No tiene porque la digitalización e incorporación de inteligencia artificial le da a un sistema trazabilidad tecnológica, pero también transparencia de funcionamiento. Mira, yo, entre otras cosas, soy gerente legal de la Confederación Argentina de Básquet, que es la AFA de básquet. Nosotros asumimos el 2019, agarró la pandemia, igual que el gobierno. Durante 2020 encerrados, contratamos una inteligencia artificial mínima, débil, trazable, caja blanca, con lo cual digitalizamos todo el básquet argentino. Hoy, todas las competencias, la competencia más lejana de Ushuaia de aquí a acá, está digitalizada, está en una aplicación. Todos los torneos están digitalizados, todos los partidos están digitalizados, todo el movimiento del básquet argentino está digitalizado económicamente.
No, lo hizo el Vasco Argentino. Vos agarrás una aplicación, entras hoy y ves, mi hijo juega al básquet, mi hija juega al básquet, ahora básquet, vos ves. La última temporada, cuánto jugó, obviamente que la carga es muy básica, porque la carga se hace durante el partido por operadores humanos. Ahora, el Vasco Argentino hizo esto, cuando hicimos esto se terminó. Porque transparentamos la competencia y transparentamos el funcionamiento económico. Entonces, la inteligencia artificial, y ahora todo el mundo está contentísimo, porque todos los jugadores, los padres, terminan el partido y ven, y ya no te pueden engañar, te ponen arriba abajo, porque la inteligencia artificial te acomoda. El Vasco Argentino, y el fútbol, el millonario, el Vasco Argentino, en un año, en pandemia, con nuestros propios recursos, hemos recibido un peso del Estado, lo pudimos hacer. ¿Cómo no va a poder hacer la justicia argentina? ¿Por qué no lo quiere hacer? Es pérdida de poder. Porque la papelización en el mundo digital es muy quizás contradictorio, pero el funcionamiento de la justicia en un mundo digital, si vos mantenés la papelización, retenés mucho poder. Mucho poder. No de poder de constitución, sino de poder de Pero en las reuniones de comisión directiva y todo eso, podés digitalizarlas también. Nosotros tenemos un sistema híbrido y lo incorporamos en un estatuto que reformamos. ¿GJ te acepta la publicación digital? Sí. A nosotros en La Pampa, No, la documentación tiene que seguir llevando en papel. No, la documentación tiene que seguir en papel. Pero el funcionamiento nosotros empezamos hace 8 años, 10 años. el funcionamiento. Bueno, el GJ es otro con mucho respeto, pero otro ejemplo prehistórico del funcionamiento de la administración pública. Pero por eso creo que tiene que ser transversal el tema de la incorporación del conocimiento de la inteligencia artificial. Porque no es solo la justicia, es Claro. acá en la universidad. Sí, Ya, bueno, nosotros. salir de acá sin tener noción, o sea, hoy tiene que ser una bolilla, una unidad de cada materia. O una materia. Además de una materia, porque primero tenemos derecho informático. Como los derechos Pero humanos. cada materia tendría que estudiar que fuera el impacto de la tecnología o la inteligencia artificial en esa temática en particular. No la tenemos. Los chicos son. No, y aparte, viste que hubo un gran cambio en las facultades de Derecho, cuando se incorporaron idiomas. Bueno, acá se tendría que haber una materia que le enseña a programar. Tendría que haber una materia de programación y tecnología básica. Como en su momento, en la carrera de Derecho allá en la UBA se incorporó economía, análisis económico y financiero, para que uno saliese con una idea del funcionamiento de la economía. Bueno, eso, tendrían que enseñar. Es que hoy la programación es tan importante como saber un idioma. Ya, es más, saber un idioma ya es tan importante. Es importante el efecto del funcionamiento de nuestro cerebro. O sea, hoy vos te podés comunicar con una aplicación en cualquier lugar del mundo. Pero bueno, por eso digo yo, alguien sale, estoy recibido acá de abogado, desconoce porque no se le dio importancia a esto en el suministro de formación. ¿Qué podemos esperar que cuando ingrese en el sistema judicial o en el ejercicio de la profesión tenga interés realmente de decir, che, no, me estoy. Estamos allá. Pero cada uno tiene que ser estudiante. No, digo, en general, yo me pasó que terminé, me informé sobre esto, y cuando voy bueno, sí, pero es algo te decían en general, de 10 personas, 9 decían, sí, pero que especializarme en el comercial, lo que me está pasando es ahora. Y había gente joven, no es que solo ni hablar de la justicia, obvio, yo hoy lo veo y decís, prácticamente lo escuché que ponete a laburar y dejar de hablar abajo, es decir, habría que incorporar, habría que empezar a pensar en incorporar esto. Por eso creo que tiene que ser transversal a todo, desde el momento de formación hasta el ejercicio, ya sea en el ámbito que sea. Bueno, creo que vamos a tener que dejarla para porque hay otra charla que también está Andrés, tiene que descansar un poquito Andrés, pero súper agradecidos, muchísimas gracias. Muchas gracias.